Hola. Ahora vamos a hablar sobre los errores en el diagnóstico y manejo de la paciente preeclántica. ¿Qué es lo que yo no debo hacer? ¿A qué se debe la mortalidad en preeclampsia? Se ha definido y se ha planteado ya por diferentes artículos que hay dos puntos importantes. Primero, el cuidado inadecuado que se le puede dar a las pacientes. Y dos, todos los factores y los riesgos que presentan este tipo de pacientes. La importancia de el enfoque desde el primer nivel de atención. Y algo que es muy común en nuestro ambiente. Doctor, pero es que esto hay que hacerlo de otra manera y que, por favor, siempre se ha hecho así y no ha pasado nada. Todas mis pacientes les ha ido bien, independientemente de lo que yo haga. Eso no es cierto. Muchas pacientes que se han atendido bajo premisas anteriores o bajo otro tipo de tratamientos, claro que les va mal. Lo que pasa es que muchos de los médicos no se dan cuenta porque estas pacientes terminan en UCI o terminan en otros escenarios o pueden llegar a fallecer en la casa y pues realmente no se dan cuenta. Muchas personas solamente hacen el seguimiento hasta que la paciente sale del hospital y ya, pues se fue bien. Claro, se fue bien o se fue viva, pero es que se fue viva ¿cómo? Se fue viva con un derrame cerebral, se fue viva en diálisis, se fue viva en otro tipo de condiciones que no deben ser las condiciones en las que nosotros saquemos a nuestras pacientes. Muy importante, la falta de adherencia a la guía del manejo de preeclampsia, la falta en las definiciones. Cuando uno dice, bueno, a ver, esta señora que tiene una preeclampsia, tiene una preeclampsia severa, tiene una hipertensión crónica más una preeclampsia, y siempre se falla en la definición básica. Hacia allá tenemos que empezar a trabajar, saber qué tiene la paciente y cómo la podemos clasificar. Este diagnóstico de hipertensión inducida por el embarazo, claro que es un diagnóstico útil, pero es un diagnóstico que nos sirve solo en el inicio de la atención de la paciente, porque después debemos clasificarla. El retraso en la consulta a los servicios de salud. Muchas veces las pacientes prefieren quedarse en casa, prefieren no consultar porque creen que van a tener dificultades y consultan. Y hay algunos errores médicos que son importantes. Clasificación de los errores. Entonces, tenemos errores en el control prenatal, tenemos errores en el diagnóstico, en el manejo, en la remisión y errores al decidir o en el momento de desembarazar. Vamos a iniciar con los errores que podemos llegar a cometer en el control prenatal. Primero, no realizamos una adecuada caracterización de los factores de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? No identificamos obesidad, no identificamos antecedentes de preeclampsia en los embarazos anteriores, no le damos un adecuado seguimiento a la ganancia de peso y todo esto puede hacer que nosotros clasifiquemos a una paciente de bajo riesgo, siendo esta en alto riesgo, o mucho peor, mucho peor. Usted puede clasificar una paciente en alto riesgo, pero no la clasifica en alto riesgo porque tenga riesgo de preeclampsia, sino porque la clasifica en alto riesgo por otra entidad o por otra situación, porque tiene una cesárea previa, pero usted no está identificando que la paciente tiene factores de riesgo para presentar preeclampsia. Nosotros quisiéramos que todas nuestras embarazadas fueran así, como las Kardashian, todas estilizadas, muy bien, pero no son así. Nuestras embarazadas no son así. Nuestras embarazadas comen lo que pueden, comen cuando pueden, no tienen una dieta nutricional adecuada, no pueden o no tienen la posibilidad de hacer un control adecuado porque deben trabajar, porque tienen que cuidar a los niños, porque tienen una cantidad de responsabilidades de las cuales no se pueden desligar. Entonces, punto importante, la identificación temprana, la remisión temprana y la valoración adecuada. Toda paciente que tenga alto riesgo obstétrico porque es hipertensa crónica debe ser valorada por un ginecólogo en el momento que usted le identifica a las
6 semanas, 12 semanas, 18 semanas. No se puede esperar hasta la semana 32 para realizar esta valoración. Otro punto importante dentro del control prenatal es realizar los laboratorios completos en pacientes hipertensas crónicas. Importantísimo solicitar proteinuria y pacientes también que tengan otros factores de riesgo que me puedan llegar a alterar la proteinuria en un momento dado. Por ejemplo, pacientes con antecedentes de enfermedades metabólicas, con diabetes, con antecedentes de lupus, de enfermedades reumatológicas, porque esta enfermedad de base me puede llegar a alterar a mí los niveles de proteinuria. Y si yo tengo una paciente con un lupus que me hace una cifra tensional elevada a la semana 24 y no tengo una proteinuria previa, yo no voy a saber si esa hipertensión puede ser un estado asociado a una crisis lúpica o puede ser asociado a una preeclampsia severa. Entonces, no es fácil identificar a estas pacientes, por eso el pedir, el solicitar hacer proteinuria dentro del primer trimestre es lo más importante. Importantísimo la toma de la tensión arterial. Uno de los grandes errores es la toma. ¿Cómo se hace esa toma? Que se la toma el paciente no relajado o en una posición incorrecta. La señora llega de afán, tiene que irse a hacer el almuerzo. Por favor, páseme rápido donde el médico, le toma la tensión, pasa agitada y ahí puede llegar a encontrar cifras tensionales elevadas que no están asociadas a la presentación de una preeclampsia. Se hace la toma y no se tiene en cuenta cuándo fue la última comida, si ha fumado, si ha tomado café, si ha tomado alcohol o la ingestión de drogas vasoactivas antes o después de la toma. O también en sitios que tengan mucho calor, que sean muy cálidos o el uso de ropa muy ajustada. Otro de los puntos importantes es el desinterés. Pues yo soy el médico, estoy muy ocupado, entonces que se la toma la auxiliar también está muy ocupada, entonces la toma de la tensión arterial termina siendo por la estudiante que apenas está iniciando su carrera o que está apenas empezando a hacer su práctica, entonces puede que se la tome de una manera incorrecta y nadie más vuelve otra vez a hacer esa toma. El otro punto importante es el apuro en la atención de la paciente. Entonces, tengo que irme a hacer cosas, por favor, señora, apúrese, cuénteme rápido qué es lo que le pasa, qué está pasando. Otro punto importante en la toma es la talla inadecuada del esfingomanómetro. Pacientes que son obesas, grandes, que tienen un índice de masa corporal muy alta o que el esfingomanómetro no les cierra. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un esparadrapo y con eso tomamos la tensión. No, no se puede hacer eso. Hay que conseguir un tensiómetro grande o extra grande para poder hacer una adecuada toma de tensión. O el caso contrario son las pacientes indígenas pequeñas de 1,40, 1,50 y le toman la tensión con un tensiómetro para las pacientes mucho más grandes. Entonces, el tamaño del esfingomanómetro es muy importante. El otro punto es el redondeado de cifras. Entonces nos da uno escucha ahí el primero como en 126, entonces termina 120. Ese redondeado de cifras es incorrecto. Y el otro punto es que no calibran los equipos, sobre todo los equipos electrónicos o los esfingomanómetros de otro tipo también se descalibran. Es importante todos los días cuando usted llega a tomar la tensión arterial, usted se toma la tensión o se la toma una persona que tenga la tensión normal para ver que realmente el equipo esté funcionando bien. También tener la historia clínica de los equipos y ver cuándo hacen la revisión biomédica correcta. El otro punto importante, dentro de esa identificación de factores de riesgo, el formular aspirina. La aspirina ha demostrado ser uno de los puntos más importantes en la prevención de la severidad de la preeclampsia severa. 150 miligramos vía oral cada día y se inicia entre la semana 12 y la semana 16 hasta la semana 35. No más allá de la semana 35, hasta la semana 35. Porque si yo le sigo dando aspirina después de la semana 35, puedo sumarle a la paciente el riesgo de sangrado en el parto.
y ya no tengo ningún beneficio adicional brindándole aspirina en ese tiempo. El otro punto importante es el error en el diagnóstico. Tenemos una alteración en la valoración del estado materno o una alteración en la valoración del estado fetal. ¿Qué punto importante? Al ingreso de la paciente no se realiza identificación de proteinuria en 24 horas. Entonces empezamos a esperar y no tenemos una valoración adecuada. Un punto que uno ve todos los días, no se valora adecuadamente los síntomas. Entonces, llega la paciente embarazada, ay doctor, es que tengo cefalea. Ah, sí, claro, cefalea, acetaminofén. Cefalea, acetaminofén. No, en una paciente gestante nunca se puede desestimar la cefalea, porque la cefalea puede ser uno de los principales signos que me están diciendo que tiene una lesión cerebral importante. Ya lo vamos a ver dentro de las próximas conferencias. El otro punto importante, epigastralia. Entonces la señora llega con, ay, dolor de cabeza, dolorcito en la boca del estómago, fácil. Ah, dolor en la boca del estómago, ranitidina, fácil. No, en una paciente gestante nunca se puede solicitar nunca se puede solicitar o se puede pensar que de manera inicial, ¿no? De manera inicial, que la epigastralgia sea causada por un malestar estomacal. Siempre se debe buscar hasta el cansancio que una paciente no esté cursando con preeclampsia severa o con preeclampsia severa. Otro de los síntomas que no se evalúan, la paciente está oligúrica. Ah, no, orina poquito, entonces fácil, furosemida. No, se debe evaluar muy bien qué es lo que está pasando realmente con esa paciente. Y otro punto importante es la hiperreflexia. Esta hiperreflexia ha generado una cantidad de controversias sobre si es o no es realmente un signo de severidad. Actualmente no es un signo de severidad, pero si usted tiene clonus, sí es un signo de severidad. Y debe llamarle la atención, porque una paciente que tenga una hiperreflexia marcada no es normal en una paciente gestante, entonces debe buscarla muy bien. Y la solicitud de laboratorios que no se hace de manera temprana. No se solicitan, no se piden, una paciente llega con cefalea, le das acetaminofén y la manda para la casa. No le piden los exámenes complementarios y no la dejan para hacerle una toma de tensión arterial secuencial cada hora por 24 horas. Y recuerden siempre, cuando ustedes piensen en preeclampsia, piensen en esta foto. Usted la ve y es como un lindo y tierno gatico, pero se transforma y termina siendo el más agresivo de los tigres. Dentro de las valoraciones y los exámenes hay que hacer muy bien y valorar si la paciente cursa con disfunción hepática, con disfunción renal. Hay pacientes, aunque son muy pocos, que llegan a presentar persistencia de cifras tensionales elevadas o persistencia de clonus o hiperreflexia marcada y pueden llegar a tener un síndrome PRES. Esta es una imagen de un síndrome PRES de una de las pacientes que nosotros hemos manejado. Y muy importante, se llega a desestimar la severidad de lo que está ocurriendo con la paciente. Esta es una imagen también de una paciente con una tomografía causada o un sangrado intracerebral causado por una preeclampsia severa. Dentro de la valoración pulmonar, ¿qué punto importante? No auscultamos las pacientes. Entonces, ay señora, ¿cómo se siente? Bien, la toma de tensión arterial que hace el auxiliar, el peso que le calcula el auxiliar, señora, ¿cómo está? Muy bien, chao. Nunca las auscultamos, no sabemos si tiene edema pulmonar, no sabemos si tiene una lesión cardiovascular. Otro de los errores importantes en el manejo. Primero, el manejo inadecuado de líquidos. Entonces llega una paciente embarazada y de una vez 1000 de líquidos a chorro. Eso es una práctica también que ya está definida como inadecuada. Hay que valorar realmente qué tiene la paciente y cuánto líquido necesita, pero no podemos iniciar con bolo de 1000 o luego otro bolo de 1000 porque eso no es correcto. El manejo de la hipertensión.
Igualmente, el sulfato de magnesio no se inicia de manera temprana y uno de los puntos importantes es que en pacientes que ustedes consideren que la vida corre riesgo al quedar embarazada, se debe solicitar o se le debe proponer, por lo menos para que la paciente lo considere, la interrupción del embarazo. Y también tener en cuenta muy bien la vía del parto. No toda preeclampsia quiere decir cesárea. Recordemos dentro del manejo de líquidos el riesgo de disfunción cardiovascular y edema pulmonar. Vemos muchas pacientes que terminan en falla pulmonar y cardiovascular por esta práctica. Dentro del manejo antihipertensivo, aquí hay dos puntos importantes. ¿Para qué nosotros damos este manejo antihipertensivo? Para que la paciente no fallezca por una lesión cerebral o por una lesión cardiovascular. ¿Cuál es el objetivo? Prevenir la falla ventricular izquierda, prevenir el espasmo arterial cerebral y la hemorragia intracerebral. Otro error grande es no manejar la crisis. Las pacientes con cifras tensionales que son mayores a 160, 110 siempre debe manejarse la crisis y bajar esas cifras tensionales. E igualmente manejan la crisis con nifedipino de 30 o con alfa-metildopa. Esto es absolutamente incorrecto. Incorrecto, no lo debe hacer. No debe manejar crisis con nifedipino de 30 ni con alfa-metildopa. Usted administra el nifedipino de 30 para evitar que la paciente vuelva a hacer una nueva crisis, pero no para el manejo de la crisis actual. El error más grande con el sulfato de magnesio es no colocarlo. Siempre que usted hace un diagnóstico de preeclampsia severa, debe iniciar manejo con sulfato de magnesio y tener en cuenta que el sulfato de magnesio no es antihipertensivo. Otro error, poner el sulfato sin sonda. No hacer una vigilancia de los reflejos cuando usted lo inicia. O retirarlo antes de cumplir las 24 horas del parto o de la cesárea. Esto ocurre mucho, ocurre mucho. Paciente que llega con un diagnóstico de una preeclampsia severa. Usted hace el diagnóstico de preeclampsia severa, le inicia el sulfato. La señora la dejan como una preeclampsia severa, tiene 30 semanas, deciden dejarla para hacerle una maduración pulmonar, no tiene alteraciones en los laboratorios. Otro punto importante, entonces esperamos. La señora dura así 3 días, 4 días, o dicen, no, ya tiene 24 horas de sulfato, se le suspende. Recuerden que el estudio fue hecho en las primeras 24 horas después de ser desembarazada, bien sea por parto o por cesárea. Otro error es empezar a solicitar niveles de sulfato para titularlo. La titulación del sulfato de magnesio se realiza con la toma de reflejos. Cuando nosotros tenemos una paciente que tiene falla renal, entonces decimos, no se puede colocar sulfato. Tiene toda la razón. No se debe colocar sulfato en pacientes con falla renal, pero sí puede colocar fenitoína. Esas pacientes igualmente hay que protegerlas. Un gran error también es la remisión, que es remitir la paciente con diagnóstico de preeclampsia sin manejo en la hipertensión, remitirla sin sulfato o remitirla sin una valoración mínima del estado fetal. ¿Y cuándo pensamos en desembarazar? Interrupción del embarazo. Debemos hacerlo cuando ya en pacientes que llegan con una preeclampsia lejos del término, más allá de las 34 semanas, se debe desembarazar. A veces uno espera, no, esperemos las 37 porque la tensión como que ya está mejor, pero no, hay que interrumpirlas porque ya está claro, eso ya está definido. O pacientes en embarazos menores a 34 semanas, siempre maduración pulmonar y desembarazar. Otro error importante es evitar o no solicitar gases arteriales si usted tiene la posibilidad de hacerlo, porque el lactato me puede orientar hacia disfunción orgánica y me puede llevar a hacer una interpretación mucho más clara del trastorno hipertensivo que tiene la paciente. Igualmente, el error en la valoración de la indicación
obstétrica de la vía de parto, sobre todo en pacientes con eclampsia. Usted llega a una paciente, le hace una eclampsia, ¿qué hace todo el equipo que está en sala de partos? Montarla en una camilla y salir corriendo para quirófano. No, eso no se debe hacer. Eso es un error grande. ¿Por qué? Porque usted primero tiene que evitar y parar ese episodio convulsivo y valorar e identificar la viabilidad fetal. Si la paciente tiene opción de parto vaginal y ya tiene el manejo con sulfato, usted puede considerar la opción de tener un parto vaginal si ya está adelantada. Y si no, si decide llevar la cesárea, debe llevarla en las mejores condiciones posibles. No es lo mismo sacar un niño en la mitad de una convulsión tónico-clónica de la mamá que después de haberlo reanimado correctamente. Por último, como conclusión, no se deje engañar, no se deje engañar. La preeclampsia es un lobo con piel de ovejas. Inicialmente usted piensa que no va a tener problema, una cifra tensional de 130, 140, la señora se siente bien, solo siente cefalea, epigastralgia y un poquito hiperrefléctica. Cuando usted se da cuenta, esa misma paciente está o convulsionando o con un edema cerebral y con un sangrado intracerebral. Entonces, siempre, por favor, pensemos en una preeclampsia con esta imagen o con la que le mostré previamente. Es un lobo con piel de ovejas. Muchísimas gracias.